¿Sabían que el agua hirviendo, ese proceso tan cotidiano que usamos para preparar nuestro café matutino o cocinar la pasta de la cena, esconde en realidad uno de los fenómenos más complejos y menos comprendidos de la física que aún desafía a los científicos más brillantes? No es solo una cuestión de calentar hasta 100 grados Celsius, es una intrincada danza molecular, un misterio que, una vez revelado, transforma nuestra percepción de lo mundano en algo extraordinario. La ebullición, a primera vista, parece un evento sencillo. Tomamos un recipiente con agua, le aplicamos calor y al alcanzar una temperatura específica, burbujas comienzan a formarse y a ascender hacia la superficie, liberando vapor. Sin embargo, la verdad es mucho más profunda. Este fenómeno representa una transición de fase dramática, el paso de un líquido a un gas, impulsado por la energía que le suministramos. La temperatura a la cual esto ocurre, el punto de ebullición, no es una constante inmutable como muchos podrían pensar. Si bien es cierto que a nivel del mar, donde la presión atmosférica es aproximadamente de 1 bar, el agua pura hierve a 100 grados Celsius, esta cifra cambia drásticamente con la presión. Por ejemplo, en la cima del Monte Everest, la montaña más alta del mundo, con una altitud de aproximadamente 8.848 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es significativamente menor, cercana a 1/3 de la presión a nivel del mar. En esas condiciones extremas, el agua hierve a unos 70 grados Celsius. Este hecho tiene implicaciones prácticas enormes para quienes intentan cocinar a grandes alturas. Un huevo cocido en el Everest requerirá mucho más tiempo que uno preparado en la playa, no porque el agua esté menos caliente, sino porque la temperatura máxima que el agua puede alcanzar antes de convertirse en vapor es considerablemente menor. De manera opuesta, en una olla a presión, donde el vapor queda atrapado, aumentando la presión interna hasta 1,5 o 2 bares, el punto de ebullición puede elevarse a 120 o incluso 130 grados Celsius, lo que permite cocinar los alimentos mucho más rápido al aplicar temperaturas más elevadas. Pero la temperatura y la presión son solo la punta del iceberg. El verdadero enigma de la ebullición radica en cómo y dónde se forman esas burbujas. Contrario a la intuición, las burbujas no nacen de la nada en medio del líquido. Requieren de algo llamado sitios de nucleación. Imaginan el interior de su tetera o de la olla donde hierven agua. Está llena de imperfecciones microscópicas, minúsculas grietas, arañazos, poros o incluso pequeñas partículas de polvo suspendidas en el agua. Estos diminutos refugios actúan como puntos de partida para la formación de las burbujas de vapor. Son como pequeñas semillas donde las moléculas de agua, al recibir suficiente energía térmica, logran superar las fuerzas de cohesión que las mantienen unidas en estado líquido y comienzan a transformarse en gas. Si intentáramos servir agua en un recipiente perfectamente liso, por ejemplo, uno de vidrio completamente inmaculado y sin la menor impureza, la ebullición se volvería un desafío. En ausencia de estos sitios de nucleación, el agua puede sobrecalentarse, es decir, alcanzar una temperatura por encima de su punto de ebullición sin realmente hervir. Podemos observarlo en un laboratorio, donde el agua destilada en un vaso de precipitados escrupulosamente limpio, al ser calentada, podría llegar a 110 o incluso 115 grados Celsius sin que aparezca una sola burbuja. Esta situación, conocida como sobrecalentamiento, es extremadamente peligrosa. Cuando el agua está sobrecalentada, se encuentra en un estado inestable, cargada de una enorme cantidad de energía que busca una salida. Cualquier perturbación mínima, una pequeña vibración, la adición de una pizca de sal o incluso una burbuja de aire proveniente del exterior puede desencadenar una ebullición explosiva y súbita, transformando instantáneamente una gran porción de líquido en vapor. Este fenómeno puede generar una erupción violenta de agua hirviendo, proyectando el líquido a altas velocidades y causando graves quemaduras. Hemos visto y documentado casos reales de personas que han sufrido quemaduras de segundo y tercer grado al intentar calentar agua en el microondas dentro de tazas de cerámica o vidrio que, al ser demasiado lisas, no proporcionaban sitios de nucleación.
Al sacar la taza o añadir una cucharadita de café instantáneo, el sobrecalentamiento se liberaba de forma explosiva. Para evitar este riesgo en casa, siempre se recomienda usar recipientes con superficies ligeramente rugosas o introducir un utensilio de madera, como una cuchara, en el agua antes de calentarla para proporcionar esos sitios de nucleación esenciales. El proceso de formación y crecimiento de estas burbujas no es uniforme. Sigue etapas bien definidas conocidas como regímenes de ebullición. Primero, a bajas temperaturas, el calor se transfiere principalmente por convección natural, donde el agua caliente asciende y el agua más fría desciende. Luego, al acercarse al punto de ebullición, entramos en el régimen de ebullición nucleada. Aquí es donde se forman las burbujas individuales en los sitios de nucleación. Cada burbuja se expande rápidamente a medida que el vapor en su interior se acumula, y una vez que su flotabilidad supera las fuerzas de adherencia a la superficie, se desprende y asciende. Si observamos de cerca, veremos que las burbujas se forman preferentemente en el fondo de la olla, donde el calor es más intenso y las imperfecciones son más abundantes. A medida que la intensidad del calor aumenta, el número de burbujas que se forman por segundo y por unidad de área también se incrementa. Si seguimos aumentando la potencia de calentamiento, podemos llegar a un punto donde las burbujas son tan numerosas que comienzan a fusionarse entre sí, formando columnas o láminas de vapor. Este es un punto crítico en la transferencia de calor. Existe un límite a la cantidad de calor que se puede transferir a través de la ebullición nucleada, antes de que el vapor empiece a aislar la superficie de calentamiento del líquido. Este límite se conoce como el flujo crítico de calor o la crisis de ebullición. Superar este punto lleva al régimen de ebullición de película, también conocido como efecto Leidenfrost. Aquí, la superficie de calentamiento, que puede ser la base de una olla extremadamente caliente o una placa de metal incandescente, está tan caliente que el agua que entra en contacto con ella se vaporiza instantáneamente, creando una capa continua de vapor. Esta capa de vapor actúa como un aislante térmico, lo que paradójicamente reduce la tasa de transferencia de calor del metal al líquido. Es por eso que una gota de agua lanzada sobre una sartén muy caliente baila o levita sobre una almohadilla de vapor, tardando mucho más en evaporarse que si la sartén estuviera a una temperatura ligeramente menor. Esta es una manifestación visual impresionante de la ciencia oculta del vapor. En aplicaciones industriales, comprender el flujo crítico de calor es vital. En centrales eléctricas, ya sean térmicas o nucleares, la ebullición es el método principal para generar vapor que impulsa las turbinas. Los diseñadores deben asegurar que los elementos de calentamiento, como las barras de combustible en un reactor nuclear o los tubos de una caldera convencional, operen muy por debajo del flujo crítico de calor. Si se supera este límite, la capa de vapor aislante puede provocar que la superficie de calentamiento se sobrecaliente peligrosamente, potencialmente causando fallas estructurales o incluso una fusión del núcleo en un reactor con consecuencias catastróficas. La investigación en este campo es constante, buscando nuevas superficies y geometrías que permitan mayores flujos de calor seguros. La pureza del agua también desempeña un papel fascinante en la ebullición. El agua destilada, desprovista de impurezas y gases disueltos, tiende a sobrecalentarse con mayor facilidad que el agua del grifo. El agua del grifo contiene sales minerales, cloro y aire disuelto, todos los cuales proporcionan abundantes sitios de nucleación. Las burbujas iniciales que vemos al calentar el agua antes de que alcance el punto de ebullición son de aire disuelto que se libera a medida que la solubilidad de los gases en el agua disminuye con el aumento de la temperatura. Estas son burbujas de aire, no de vapor, y su aparición es un precursor de la ebullición real. Solo cuando el agua está lo suficientemente caliente como para que su presión de vapor iguale la presión ambiente, las burbujas de vapor comienzan a formarse y a crecer continuamente. La termodinámica nos proporciona las herramientas para cuantificar la energía involucrada en este proceso. Para transformar 1 kilogramo de agua líquida a 100 grados Celsius en 1 kilogramo de vapor a la misma temperatura y presión, se requiere una cantidad considerable de energía conocida como calor latente de vaporización. Para el agua, este valor es aproximadamente de 2.260 kilojoules por kilogramo.
Esto significa que se necesita casi 7 veces más energía para convertir el agua hirviendo en vapor que para elevar la temperatura de ese mismo kilogramo de agua desde 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. Esta enorme cantidad de energía almacenada en el vapor es lo que lo convierte en un medio tan eficiente para transferir calor en la industria. Pensemos en las implicaciones prácticas de todo esto. En la cocina, entender la ebullición nos permite ser mejores cocineros. Sabemos que agregar sal al agua eleva ligeramente su punto de ebullición, pero solo en fracciones de grados Celsius, no lo suficiente como para justificar su uso pensando en una cocción más rápida de la pasta. La sal, en concentraciones típicas de cocina, afecta más el sabor que el punto de ebullición. Sin embargo, lo que sí hace es proporcionar más sitios de nucleación, lo que puede ayudar a que el agua hierva de forma más estable y predecible, evitando el sobrecalentamiento. Además, la comprensión de la ebullición es fundamental en la seguridad alimentaria. Hervir agua durante al menos 1 minuto, especialmente en zonas donde la calidad del agua es cuestionable, es un método efectivo para esterilizarla. Las altas temperaturas sostenidas y el proceso de ebullición matan bacterias, virus y otros microorganismos patógenos. Este simple acto, repetido miles de millones de veces al día en hogares de todo el mundo, se basa en los principios físicos que hemos explorado. El silbido característico de una tetera o el murmullo de una olla a punto de hervir también tienen su explicación científica. Es el sonido de las burbujas que se forman en el fondo y se elevan. A medida que ascienden a través del agua más fría en las capas superiores, estas burbujas de vapor colapsan momentáneamente, produciendo una serie de pequeños estallidos que generan el sonido que percibimos. Solo cuando todo el volumen de agua alcanza el punto de ebullición y las burbujas pueden sobrevivir y llegar a la superficie sin colapsar, el sonido se vuelve más constante y el vapor se libera libremente. La historia de nuestra comprensión de la ebullición se remonta a siglos. Científicos como Robert Boyle en el siglo XVII realizaron experimentos fundamentales sobre la relación entre la presión y el volumen de los gases, sentando las bases para entender cómo se comportan los vapores. John Dalton en el siglo XIX avanzó la teoría atómica y molecular, lo que permitió una comprensión más profunda de las transiciones de fase. En el siglo XX y XXI, con el advenimiento de la dinámica de fluidos computacional y la capacidad de simular el comportamiento molecular, hemos logrado desentrañar muchos más detalles sobre la microfísica de la ebullición, aunque aún quedan misterios. Por ejemplo, los científicos todavía investigan cómo manipular las superficies para controlar la ebullición de maneras más eficientes, creando texturas nanométricas que puedan aumentar drásticamente el número de sitios de nucleación o mejorar la liberación de burbujas. Esto es crucial para el desarrollo de sistemas de refrigeración más potentes para componentes electrónicos, como microprocesadores, donde la disipación eficiente del calor es vital para su rendimiento y longevidad. Imaginen la capacidad de enfriar un servidor que procesa billones de operaciones por segundo utilizando la ebullición controlada de un fluido especial, garantizando que no se sobrecaliente. En el campo de la desalinización, la ebullición juega un papel central en la destilación, uno de los métodos más antiguos para obtener agua potable a partir de agua de mar. El agua salada se hierve, el vapor puro se condensa, dejando atrás la sal y las impurezas. Mejorar la eficiencia de este proceso, reduciendo la energía necesaria para la ebullición, podría hacer que el agua dulce sea más accesible para millones de personas en regiones con escasez hídrica. La ciencia oculta de la ebullición tiene un impacto directo en la vida de miles de millones de personas cada día. La próxima vez que vean el agua hervir, tómense un momento para apreciar la complejidad que se esconde detrás de un acto tan familiar. Es un recordatorio de que incluso los fenómenos más simples de nuestra vida cotidiana están gobernados por principios científicos profundos y fascinantes. Es la ciencia en acción, un misterio revelado que nos invita a mirar más allá de lo evidente. Si esta exploración detallada sobre la ebullición les ha parecido tan asombrosa como a nosotros, no olviden suscribirse al canal Explorando para no perderse futuras revelaciones científicas. Dejen un me gusta si este video les ha hecho ver el agua de otra manera y compartan sus pensamientos en los comentarios.
Su apoyo nos impulsa a seguir desenterrando los misterios que nos rodean.